Muy bueno, les reitero los buenos días. Les recuerdo que de cada clase Zoom se trabaja con la actividad de la tarea, ¿no? Ya vamos con el tema 3. En la cartelera informativa se les indica cuáles son los aspectos. Al final de la clase les diré cuáles son las preguntas que ustedes deben de buscar allí, responder. Y bueno, si tienen alguna duda, hagan la pregunta. Una Como pregunta, por quieran. cierto. Ajá, dime. A mí ayer, no, hoy, me sale que hay una tarea pendiente de biología sobre el desarrollo embrionario. Entonces yo me pongo ayer a revisar pensando que es una tarea nueva y entonces cuando me pongo a ver los ejercicios es la misma tarea que se mandó hace como semana y media, o sea, la del desarrollo embrionario. Y yo la había hecho hace ya como 3 días. Te aparece a ti así. Entonces, yo me pongo a ver y sí, era la misma tarea. Yo ya la tenía, yo tenía el archivo PDF en el teléfono de hace como 3 días, Pero tú la subiste, pero ¿no? La subiste a la no me, plataforma. no me sale que la subí. Ah, por eso que te está diciendo que la tienes pendiente. ¿Por qué? Porque esa tenían que haberla entregado como es de biología, la tenían que haber subido el lunes, ¿no? Tienes martes, miércoles y jueves. Tienes hasta hoy para subirla. Pero estás penalizado, Naguará, loco. Pero XD. yo la tengo o sea, yo te puedo revisar aquí desde cuando te tengo el archivo. Ya, pero si la subiste en notificaciones te dice subida hace tantas horas. A lo mejor se guarda, o sea, a lo mejor la subiste y se borró. Si te tiene la notificación de que lo subiste, búscala. Porque Bueno, a lo mejor fue error de campo o algo. revisa a ver si no la subiste o súbela otra vez, no importa que repitas el archivo. Entonces yo tomo el archivo más viejo que tú hayas subido, ¿no? ¿Ok? Para que, por si acaso, no vaya a ser que es que esté escondido dentro de la misma plataforma. De todos modos, súbelo otra vez porque hoy se cierra esa tarea, hoy a las 18 horas, o sea, a las 6 de la tarde. Que dice que tengo el archivo desde el 19 de abril. ¿Te lo dice en la plataforma? En los archivos del teléfono, lo tengo desde ese día cuando la hice. No, Sí, no, pero pero la revisa las plataforma, notificaciones la de campo. plataforma. Yo te digo que revises en la plataforma y hagas el proceso otra vez, subirla nuevamente. Súbela nuevamente hoy. Que cuando termine la clase te metes y subes nuevamente el archivo. Yo te lo tomo en cuenta normal. A ver, voy a ver si lo puedo subir de una vez. Ok, comencemos con la clase, que este contenido es un poquitico extenso y ya me quedan, son 10 minutos prácticamente, 30 minutos. Tema 3, laxo 3, etapas del desarrollo embrionario, parte 3, ¿no? Acá vamos a ver nosotros las diferentes etapas del desarrollo embrionario de los organismos. Pero antes de eso tenemos que empezar a hablar de lo que es la embriología experimental. Vamos a mover esto para acá para que no nos estorbe. Tenemos nosotros que la embriología experimental, hablemos primero de Wilhelm, anatomista alemán que presentaba un total que pensaba que en total contradicción con Haeckel, que el desarrollo se podía explicar en términos mecánicos y no se necesitaba recapitular todo el pasado de la especie. Como consecuencia de su asunción de que el huevo se haya diferenciado desde sus etapas más tempranas, de alguna forma, es decir, las diferencias internas químicas iniciales se hacen visibles en las diferenciaciones complejas del adulto. Ahí es cuando se hablaba de que había que revisar el pasado. Y esto está relacionado con que si es un huevo de una gallina, no puede parecer con características a una paloma, ¿no? Entonces, a otro tipo de aves. Si es de una gallina, es de una gallina. Entonces, por eso se habla de las diferencias internas químicas iniciales que hacen visibles a las diferenciaciones complejas en el adulto, ¿no? Luego tenemos que Plugger, voy a seguir, coloco por acá. Inicialmente trató de hibridizar especies diferentes de ranas, pero por alguna razón no se podía, puesto que no se podía descifrar. Y
no se cruzaban. Luego llevó a cabo una serie de experimentos para llevar a demostrar el efecto del campo gravitacional sobre el desarrollo. Colocó embriones de rana en 2 platos de cristal y los rotó en diferentes formas con respecto a la gravedad, resultando el clavije en posición diferente a la que debía. O sea, hubo una modificación allí. Entonces él concluyó y pensó que la gravedad determinaba el plano de segmentación y hasta la orientación del cuerpo. Entonces su conclusión va en función de que la gravedad causaba un efecto durante el proceso del desarrollo embrionario. Wilhelm Rose estaba en desacuerdo con Plummer acerca de los efectos de la gravedad. Entonces él repitió sus experimentos y obtuvo embriones normales en todos los casos. O sea, con esto él demostraba que la gravedad no causaba ningún efecto sobre el desarrollo embrionario, sobre la segmentación ni nada por el estilo. Concluyó que los huevos se autodiferenciaban sin necesidad de un factor externo que les influyera. Pensaba que durante cada división las células pierden un trozo de material genético. Eso le permitió a él formular lo que se conoce como la teoría del mosaico fluido, en donde las células con diferente información van a originar diferentes partes del cuerpo. Asimismo, a esa misma conclusión llegó Weizmann o sea, fueron 2 científicos que trabajaron sobre lo mismo en lugares diferentes y llegaron a la misma conclusión. Lo del mosaico fluido, dice, lo cual, ¿qué es lo que dice? Lo cual produciría un mosaico de células con diferente información para originar diferentes partes del cuerpo. Ahí es cuando hablamos de las células que forman parte de las 3 capas embrionarias, que es el mesodermo, endodermo y el ectodermo, que cada una de ellas contiene las células que permiten formar los diferentes sistemas. Tenemos que Handrich en 1900, del 67 al 42, intentó repetir el experimento de Rose, pero usando huevos de erizo de mar. Él separó las células en lugar de matarlas. Cuando por procesos mecánicos dividía el embrión en 2 células, obtenía 2 larvas plúteas completas y más pequeñas. Y se dividía el embrión verticalmente, aun cuando estuviera 32 blastómeras. Él seguía obteniendo las larvas más pequeñas. No aumentaban de tamaño, pero sí la cantidad. Por el contrario, si fusionaba 2 embriones en el mismo sentido de polaridad, obtenía una larva plútea gigante. Aquí había la variación en cuanto a el sentido y la posición. Concluyó que si el embrión hubiera estado preformado, no se pudiera haber producido un embrión. Así que la teoría de la epigénesis es la más acertada. Con esto se refuta lo que es la teoría de del preformismo, ¿no? Porque si en realidad hubiese estado si el preformismo en realidad hubiese sido o es la manera en que se desarrollan los individuos, no se iba a desarrollar un embrión, ¿no? Era algo de lógica. Acá tenemos los trabajos de Speckmann. O sea, Speckmann, él trabajó con embriones de salamandra, estudiando la diferenciación del sistema nervioso, cuyo origen es ectodérmico. En el 901 trabajó con ranas, cauterizó el tejido que originaría al cristalino del embrión en estado de mórula. Recuerden que la mórula es la célula ya dividida en muchas células, que no aumenta de tamaño, pero sí aumenta la cantidad de células. Entonces, esto por supuesto no iba a originar ni el cristalino ni el ojo. Cuando los rudimentos del cristalino no eran totalmente destruidos, la capacidad de originar el cristalino permanecería, eso parecían estar en relación directa con la habilidad de permanecer en contacto con el ectodermo superior, que es en donde se encuentran las células que van a permitir la formación de este tipo de tejido. En 1914, él trabajó con huevos de salamandra, a los cuales ató con un cabello de un niño en su primera división, haciendo que el núcleo quedara de un lado de la célula. ¿Qué resultó allí? Que del lado de la célula, donde estaba el núcleo, se iba a desarrollar un individuo normal, pero pero por supuesto rodeado, acompañado de una sustancia o materia gris. En este caso sería la albúmina, ¿no? Y el lado que no tenía el núcleo no se iba a desarrollar nada. Entonces, si eso no era así, esto no se desarrollaría normalmente. Si se separaba totalmente las mitades, la que tenía el núcleo desarrollaba un embrión completo. Él demostró entonces
que en cada estadio del desarrollo hay estructuras que actúan como organizadores. En este caso sería la materia gris. Recordemos que en esa sustancia es en donde se encuentran las demás estructuras que van a permitir formar las células, que a su vez formarán los órganos, los tejidos y los sistemas completamente. En 1935 este caballero recibió el Premio Nobel de Medicina por sus trabajos sobre lo que son los trasplantes de tejidos en embrión, de un embrión a otro. O sea, todo esto prácticamente sentaron las bases de lo que hoy en día se conoce como la clonación. Continuamos hablando sobre el desarrollo embrionario de 4 especies específicas. Hablemos primero del desarrollo embrionario del anfioxo. En la hoja 128 de su libro nos dice que el anfioxo es un protocordado, es un intermedio entre vertebrados y los invertebrados. Este organismo marino presenta un huevo de poco vitelo y es oligolecito. Entonces, vamos a ver la segmentación, blastulación, gastrulación y organogénesis de cada uno de ellos, de estas 4 especies que les mencioné. Primero hablamos del anfioxo. La segmentación es holoblástica. Las 2 primeras divisiones son verticales. La tercera es horizontal y a partir de ese momento se alternan, una horizontal y vertical hasta formar la mórula. La blastulación se da por migración celular. Las blastórmeras se dirigen al centro de la mórula, hacia el exterior, del centro hacia el exterior. Ahí forman esa cavidad que viene siendo el blastocele. La gastrulación, ya que tenemos el blastocele, sufre una invaginación en el polo vegetativo, se acerca al polo animal y la cavidad nueva se conoce ya como arqueterón. En el poro que se comunica al exterior se llama el blastoporo. La capa más interna de células es el endodermo y la más externa es el ectodermo. La región interior de células alrededor del blastoporo se reproducen rápidamente cerrando esa cavidad, mientras que el extremo posterior permanece abierta construyendo lo que será el ano de ese individuo. La organogénesis en el endodermo se invagina, ¿no? Y forman las bolsas, las cuales cierran para formar las bolsas mesodérmicas, que se vendrían siendo las capas más adelante, que serán luego las somitas, las cuales diferenciarán los músculos. De acuerdo a las somitas es que se sabe, de acuerdo a la cantidad de somitas, se sabe cuál es el tiempo de gestación o el desarrollo que lleva la especie a la cual nosotros estemos observando. La cual, esto va a originar, el tubo neural va a originar el sistema nervioso. Ese embrión está en estado de neurula, del mesodermo se diferencia el otro canal que sería el notocordio, el cual en los vertebrados está sustituido por el origen de las vértebras. Hablemos de los anfibios. Tienen un huevo con mediana cantidad de vitelo depositado en el polo vegetativo. ¿Qué es eso de polo vegetativo? El polo vegetativo se está hablando de la parte superior o la parte inferior del huevo. O sea, acuérdate que tú ves un huevo que tiene una parte más ancha y la otra parte es más angosta, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando hablamos del polo vegetativo y el polo animal. Polo vegetal y polo animal. Es lo que se habla allí. La segmentación es holoblástica y desigual. El primer y el segundo plano de la segmentación es vertical, originando 4 células iguales. El tercer plano es horizontal y de allí sucesivamente hasta llegar al polo vegetativo, que es el polo inferior o el más pequeño. Es lo que origina 4 macrómeras más grandes en el polo vegetativo. ¿Por qué? Porque en ese polo vegetativo es en donde se encuentra menor cantidad de albúmina. Al finalizar, hay células más pequeñas y más abundantes en el polo animal, puesto que hay menos vitelo. La blastulación se forma por migración celular en la media luna gris, ¿verdad? Como sabemos que la blástula es donde está la invaginación, se forma el ano, es donde se va a formar el sistema digestivo. Bueno, allí la blástula de los anfibios tiene una coloración más oscura en el polo animal, es casi blanca en el polo vegetativo. Su gastrulación se inicia con la formación del surco, que es el labio dorsal del blastoporo, en esa media luna gris, debido a que las células del exterior de la estructura se dividen más rápidamente que el resto. Esto ocurre por epibolia, por lo que se entrecruzan hacia el interior, formando una cavidad que será el arqueterón. La elongación continúa hasta que alcanza el lado opuesto de la esfera. La capa que se forma por invaginación es el blastoporo, es el endodermo.
El lento crecimiento de estas macrómeras da lugar a un conjunto de células que constituyen el blastoporo. Fíjense que la neurulación es en la parte dorsal del embrión se aplana y forma una placa neural, la cual se cierra para formar el tubo neural. Y esto va a permitir que del mesodermo se forme el canal a lo largo del embrión y que va a formar lo que se conoce como las somitas, que más adelante viene a formar lo que es la médula espinal. Luego tenemos las aves. Son una principal característica que ellas presentan en su desarrollo embrionario es el tipo de huevo que presenta gran cantidad de vitelo. Los huevos de las aves son politelolecitos. Una segmentación hemeroblástica, ya que solo un pequeño grupo de células del polo animal sufre una segmentación. Aquí es donde se origina el blastodisco. En los márgenes exteriores e inferiores han quedado las células que casi no se distinguen del vitelo, que serían las células marginales. Ellas están hacia los extremos. La blastulación, aquí se forma en las células inferiores del blastodisco, emigran hacia afuera, originando una cavidad, ¿verdad? Que sabemos que es el arqueterón. Estas cavidades, o sea, es casi imperceptible debajo de ellas, llamada una cavidad subgerminal o blastocele. Por debajo de esta cavidad aún quedan células marginales. Estas células del centro del blastodisco siguen dividiéndose hasta componer una zona más oscura, que se conoce como el área pelúcida, mientras que las células marginales son más claras, conformando el área opaca. Por eso se llama área opaca, porque como es una zona más oscura, no permite el paso de mucha luz y se ve oscura de esa manera. Nos dice que a lo largo de esta zona pelúcida se forma la línea primitiva, que formará más adelante el surco primitivo. En esa parte interior en la línea primitiva se forma un engrosamiento, que se llama el nudo de Hansen, alrededor del cual se encuentra el ectodermo. Esto va a dar origen al sistema central, cerebro anterior y el ojo. Luego nos va a dar origen al cerebro posterior también. Ambos lados de la línea primitiva se encuentran en el ectodermo, que se diferencian más adelante en el cerebro posterior y la médula. Del ectodermo ha crecido una capa de células que se interpone hasta entre el ectodermo y el endodermo y el mesodermo. O sea, esa capa de células es la que es el mesodermo, es la que va a permitir, o sería la tercera capa embrionaria que se está presentando allí y que va a permitir el desarrollo de esas estructuras internas. ¿Ibas a preguntar algo, Alfonso? ¿Ah? No, pensé que ibas a preguntar algo. Organogénesis. Se origina la placa neural delante del nudo de Hansen. Se determina en un tubo neural. Detrás del tubo neural del mesodermo forman las somitas y las células de la zona pelúcida establecen anexos embrionarios como las alantoides y los amnios, de los cuales no quedan rastros en el adulto. Estas son estructuras que van desapareciendo a medida que van cumpliendo su función en desarrollar los tejidos o estructuras allí, proporcionar pues sustancias necesarias para que se formen los mismos. Luego tenemos el de los seres humanos. Fíjense que la segmentación ocurre en 48 horas, ¿no? La primera división celular después de la fecundación, al séptimo día cuando se encuentran en etapa de mórula. Ya a los 7 días ya hay una mórula. La blastulación, a su llegada del útero, las células han migrado y se han formado los blastocistos, en la cual se pueden apreciar el blastocele. La pared más externa del blastocisto se denomina trofoblasto y más adelante originará la placenta. Esta placenta es la que va a permitir retener o sostener al embrión a medida que se va desarrollando. La anidación está relacionada con la formación de la placenta. Sucede aproximadamente al séptimo día. Fíjense que en el séptimo día ya hay etapa de mórula, ¿no? Ya hay esa división celular. Y en el séptimo día se da la anidación. ¿En dónde? En la placenta. Luego de la fecundación, el embrión se pone en contacto con las paredes del útero, en las cuales el trofoblasto secretan enzimas que lo corroen. ¿Por qué se habla de que lo corroen? Lo corroen es para que el embrión se pueda fijar a él, ¿no? En una zona, si es una zona lisa, no se va a fijar. Tiene que ser una zona que tenga
una superficie un poquitico áspera para que se pueda fijar. De forma que el blastocisto se entierra lentamente en el útero, mientras encima de él se forma inicialmente el coágulo. Luego del tejido cicatrizal se asegura que la permanencia del endodermo. Hacia la segunda semana de desarrollo se han formado unas estructuras discoidal llamadas blastodisco bilaminar, conformado por el mesodermo y el endodermo. Sobre el primero se halla la cavidad amniótica que lo separa del trofoblasto. El blastocele se ha transformado en el saco vitelino, que es en donde se va a contener él. Ese saco vitelino le está proporcionando nutrientes al embrión que se está desarrollando. Luego viene la gastrulación. En la tercera semana se forma el mesodermo de las células provenientes del ectodermo, denominándose así ahora blastocisto trilaminar, porque tiene las 3 capas ya. Este disco se curva hasta formar el tubo a la cuarta semana. Del mesodermo se diferencia el notocordio y posteriormente el tubo neural. Ya a la quinta semana ya se puede observar el cerebro anterior, medio y posterior. Fíjense cómo se van desarrollando ya a la quinta semana. El desarrollo del embrión. Bueno, en la sexta semana el corazón ya está formado y comienza a latir. Fíjense el trabajo que tiene el corazón, ¿no? Desde la sexta semana de vida hasta que la persona fallece, bueno, él está latiendo. O sea que es uno de los órganos que tiene mayor trabajo. De la región faringea se originan los sacos faringeos, que son los surcos branquiales y a los arcos branquiales. De los surcos faringeos se originan las yemas pulmonares. Al final del primer mes de gestación aparecen los primordios de las extremidades de la cara y el embrión comienza a verse más humano. O sea, cuando se hablan los primordios, que comienzan a formarse ya lo que son la parte de la cara, la frente, lo que va a ser la nariz, donde va a ser la boca, las orejas y todo lo demás. A los 2 meses los músculos se han diferenciado y se aprecia cierto movimiento. Lo que pasa es que es un movimiento muy suave que la madre no lo puede notar. Las gónadas son apreciables, comienzan a la osificación del esqueleto. Al tercer mes el sexo se ha diferenciado y ahí se sabe si va a ser masculino o femenino. El notocordio se degenera, los ojos y los oídos. Estos se habían comenzado a formar en la tercera semana y se acercan a una posición final. Hasta el momento se llaman embrión y a partir de o sea, hasta ese momento se llamaba embrión y a partir ya de esa semana, del tercer mes, pues, ya se denomina como un feto, ya no es embrión, sino un feto. Porque ya tiene los órganos empezando a formarse y ya está definido las facciones de la cara y todo lo demás. El desarrollo del feto, bueno, él va a aumentar de peso, de talla, por supuesto que ese aumento se da por la ingesta del alimento por medio de la madre. En el segundo trimestre del embarazo continúa el desarrollo de los principales sistemas corporales, los cuales virtualmente completos hacia el comienzo del tercer trimestre. En el momento en el cual el feto comienza a aumentar su peso y su talla en su proporción para el nacimiento. Entonces, fíjense que las etapas del desarrollo embrionario en los seres humanos es un poquitico más se describe en mayor proporción que las demás especies, puesto que es un proceso un poquitico más de mayor complejidad, pues, en relación con las otras especies que hemos estudiado. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Sí, lo que dijiste al principio. ¿Cómo es que se llama la célula que crece en número, o sea, crece en número de células, pero no en tamaño? Ahí estamos hablando Mórula. estamos hablando de la mórula. Gracias. Que eso ocurre cuando hay ubícate en la hoja número, si tienes el libro, ¿no? A la mano. En la hoja 122 comienzan las etapas del desarrollo embrionario, ¿no? Y allí estamos hablando de la segmentación, que es cuando comienzan a dividirse, ¿no? Si es horizontal, vertical, se comienzan a dividir en 4 células. Primero se divide, imagínate que es aquí, se divide acá en 2 células. Luego se divide acá en 4 células.
y cada una de ellas va siguiendo una serie de divisiones verticales y horizontales, hasta formar 32, 36 o 34 células. Eso depende de la especie. Entonces, ella va a aumentar solamente en cantidad de células, más no en tamaño. Solamente en cantidad de células. ¿Por qué? Porque cada una de esas células van a formar parte de las capas embrionarias, que a su vez van a formar los sistemas con cada uno de los tejidos y los órganos. Si observas en la hoja 122 y en la hoja 123, te hablan de la segmentación total y aquí te hablan de la segmentación parcial. Fíjate que en los esquemas te muestran el primer huevo. Por ejemplo, en la segmentación total igual, acá, en esta, te lo muestran y tienes el huevo normal. Luego hay una división que viene de arriba hacia abajo, que sería vertical. Luego viene otra vertical, pero una horizontal. Y ya cuando está en etapa de mórula, ya si tú cuentas, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 células a nivel vertical. Y ha ocurrido, eso quiere decir que ha ocurrido unas 6 divisiones a nivel horizontal. O sea que si sacamos cuentas, serían 6 por 6, serían 36 células los que se formaron allí. Más no aumentó de tamaño, pero sí aumentó de cantidad de células. Ok. Gracias. Ok. Alfonso, ¿alguna duda? No. Ok, entonces muchachos, para complementar o para que ustedes terminen de tener toda la información necesaria para la actividad cuaderno o la tarea, entonces ubíquense en la hoja 135 del libro, hoja 135 del libro de teoría, y van a responder la pregunta 4, 5 y 6 que aparece allí. Pregunta 4, 5 y 6. ¿Sí anotaron? Página 35, 4, 5 y 6. 135. Página 135. Las preguntas de la actividad, la pregunta número 4, número 5 y número 6. Ok. ¿Copiado, Alfonso? Sí. Bueno, muchachos, si no tienen, recuérdense que la tarea está habilitada desde hace ya más de 15 días, creo. Para que ustedes puedan ir subiendo paulatinamente las actividades. Ya esta es la tercera actividad porque es el tercer contenido, ¿no? Ok. Bueno, no sé, si tienen alguna pregunta, alguna duda. No, ya no. Alfonso se volvió a desconectar. ¿Eh? ¿Qué? Ah, ¿Qué pasó? pensaba que te habías desconectado. El audio, pues. Mira que si tienes alguna pregunta, copiaste bien las preguntas, los números de las preguntas y todo para la tarea, ¿sí? Ya. No, sí. Te escuché entrecortado. Bueno, si no tienen alguna otra pregunta, alguna duda, para mí fue un gusto y un placer haber compartido este tiempo con ustedes. Igual, profe. Bueno, que tengan un feliz día. Igual. Nos vemos la próxima Saludos, semana. cuídense. Gracias, igual. Igual. Nos vemos. Chao.